Me compré filtraciones de GTA 6 y hoy veremos todo lo que dice, comenzando por la fecha de lanzamiento, que según dice este libro, sería entre abril de 2023 y mayo de 2024. Ahora bien, en abril sí pasó algo, y fue la junta de Take-Two donde anunciaron que tenían grandes planes. Sin embargo, lo interesante de este libro y filtraciones que compré es que esto fue lanzado el 17 de septiembre de 2022, cosa que es bastante interesante ya que fue un día antes que salieran las filtraciones de GTA 6, por lo cual es muy difícil que acertara con esta fecha, por lo cual mayo de 2024 sería una fecha bastante interesante según lo que comenta el mismo. Pero esto no es todo, ya que a lo largo del video también veremos personajes, lugares, entre otras muchas cosas más que se comentaron en las mismas filtraciones, ya que hay un pequeño problema. El filtrador y creador del libro también comenta que el desarrollo puede atrasarse, principalmente porque no se priorizará tanto el crunch como antes. Esto, para quien no entienda, es el tener que trabajar horas extras toda la semana en un proyecto, o en este caso en un videojuego, y de ser así con GTA 6 podría salir hasta finales de 2024 e inicios de 2025, cosa que tendría sentido según lo comentado por la baja cantidad de DLCs en GTA Online este último tiempo. A lo largo de esto mismo se comentó un aumento de publicidad en la inversión, que supuestamente iban a gastar 90 millones de dólares en anuncios para 2024, que son números de un juego muy grande, o en otras palabras, una nueva entrega, lo que también nos lleva a las consolas de nueva generación, específicamente la PS5. La barrera actual gráfica podría ser, eso sí, que GTA 6 se lanzara solo en consolas de nueva generación, ya que PS4 y abajo no podrían aguantar la capacidad gráfica, excepto PS5 y PC. Según archivos de los cuales tengo acceso, el desarrollo inicial de GTA 6 fue con gráficas como la 2060 Ti en adelante, cosa que tendría completamente sentido. Y como te dije, esto salió antes de que salieran los videos de filtraciones del juego, donde podemos observar las mismas gráficas que utilizaban. Y si logras ver también, no es un tope de gama. En otras palabras, es como construir un Ferrari con herramientas de juguete. Sé que es difícil de creer, pero así se ven estas imágenes. Además de otra cosa mencionada como el juego multiplataforma. Para quien no entienda este concepto, un juego multiplataforma no solo significará que estará en muchas plataformas a la hora de su salida, sino también que, por ejemplo, si tú juegas en PC, puedes jugar con tu amigo en consola también. Esto principalmente teniendo un online y gameplay de más de 100 personas por servidor, cosa que suena complicado, pero no es imposible, por la tecnología que hay hoy en día. Y según lo comentado en este mismo en la actualidad, la tecnología de servidores y los videojuegos está muy desarrollada, al punto en que 30 o 64 jugadores no sería suficiente para lograr una inversión realista y totalmente interactiva en el ámbito de los videojuegos. Por lo mismo, pese a ser limitada, la gran ambición de Rockstar Games para el siguiente videojuego de esta gama no es solo que el mismo sea mucho más grande, sino también poder jugarlo con quien quieras y como quieras, es decir, poder jugarlo en PC, PS5 y muchos dispositivos más, que en mi opinión considero es lo único que le faltó a GTA V para ser perfecto, ya que me gustaría jugar con amigos de PS4 en PC, pero no se puede. Pero lo que sí comenta y es muy directo sería el mapa y lugares. Hace unas semanas hablamos más a fondo del mismo, pero lo importante no es lo que dice este tipo, sino la cantidad de cosas que acertó principalmente. Project Americas, que es llamado el nombre clave por los desarrolladores de GTA 6, será principalmente basado en Miami, con uno de los mapas más grandes desarrollados por la saga. Es muy difícil que te puedas hacer una idea de lo inmenso que será, porque la costumbre y el límite de generación hace que los mapas estén distribuidos con una ciudad grande y mucha tierra o bosque que lo rodee, como es el caso de GTA V GTA San Andreas, donde la ciudad principal es Los Santos, o Las Venturas, donde hay una ciudad principal y las afueras, donde obviamente se hacen otras misiones. Pero además te comento también de Río de Janeiro. No sé qué tiene que ver esto con GTA 6 o Vice City, pero comenta la conexión ya sea entre mafias o gente de Río de Janeiro de otro foco principal del juego. No logro entender si a nivel de jugar o lugar en una isla o vacaciones en específico, pero que las islas y lugares del mundo abierto serán mucho más avanzados y amplios y tendrán una breve importancia en el mismo videojuego, es decir, no deben estar ahí simplemente por un adorno y realmente tendrán una importancia en la trayectoria del mismo. El tema es que según lo que comenta, no solo Vice City será una ciudad importante, habrán otras como poder regresar a San Andreas y a Cuba de manera no tan directa, es decir, como un extremo del mapa priorizando Florida como el mapa principal y lo demás dejándolo como islas o lugares accesibles, completando ciertos logros y progreso del mismo videojuego. Eso sí, el progreso comenta será acorde al tiempo, es decir, si en la campaña completas ciertas misiones secundarias podrán ser de ayuda para la misma campaña, a futuro si lo deseas. En otras palabras, estas mismas no son obligaciones en la saga GTA, pero el hecho de que puedas ayudar a algún extraño loco en GTA puede ayudarte a salvarte la vida a la hora de realizar estas mismas, sobre todo en un momento crítico de la campaña, ya que se dice que el personaje principal sería femenino y latino, cosa que en la actualidad sabemos
sabemos que es correcto, y este tipo lo dijo muchísimo tiempo antes, pero también se centran principalmente en una historia, que al mismo tiempo el mapa avanzará acorde del tiempo y sobre todo la misma historia. Al igual que en GTA V, mientras más descubres y avances en solitario, más partes del mapa se quedarán guardadas. No obstante, esto va a depender del momento temporal o la fecha donde estés en el modo historia. Por esto mismo, el punto central no es que solo sea Vice City, sino también todo el mapa y sus alrededores, por lo cual no toda la historia se va a centrar en este mismo, sino también en ellos mismos, específicamente en atracadores de bancos. Como bien saben, no tenemos la información específica de la historia, pero según este libro de filtraciones y lo que dijo este filtrador, comentaba que la historia se iba a centrar en atracadores de bancos, como Bonnie and Clyde, un hombre y una mujer, con problemas emocionales de pareja, además de la policía, que tendrían que completar ciertas situaciones y misiones de corrupción para poder librarse de los problemas que estos presentan. Algo así como cuando en GTA V, por culpa de cometer el robo a la joyería, tenemos que completar muchos asaltos para la FBI y Merryweather, bueno, como se diga. Lo que también comenta es que la misma latina en este caso también tendría una ascendencia cubana, cosa que no logro comprender totalmente, pero según los rumores hace tiempo, había una actriz que se parecía mucho a la filtrada, en este caso a Lucía, pero como comentó ella misma, según no era así. La verdad, no sé si sea real o no, pero acertarle a este tipo de cosas con más de un año de anticipación es una completa locura. O sea, te repito que esto fue días antes que se filtraran los videos del juego, pero hace muchísimo tiempo de lo que se ha filtrado todo lo que hemos visto actualmente. Y si lo hizo por adivinarlo, es una completa locura. Si hablamos de probabilidades, es muy difícil adivinar muchas de las cosas que te estoy comentando sin ni siquiera haber visto un tráiler o nada. Ahora, si continuamos con el relato, dice que los mexicanos y los carteles serán una parte fundamental. Hay 3 nombres revelados, uno llamado Walter Wallace, Thomas Brannigan y Marcus Brook. Estos mismos nombres son un misterio, pero tienen relación con un mexicano, específicamente el rol filtrado de un actor llamado Jorge Consejo, que había puesto en su portafolio haber trabajado para Rockstar Games en GTA 6. No se sabe qué tan importante sea cada uno de ellos, pero supongo que serán figuras importantes en la siguiente entrega. Si es que es real lo que nos comenta este mismo, te voy a estar mostrando imágenes referenciales que también mostró aquí, para que te puedas hacer una idea de lo que te estoy comentando, ya que realmente puede ser un punto importante, y el tema de los carteles y las drogas, pues obviamente con Vice City tiene totalmente sentido. Ahora bien, ¿hasta qué punto será esto mismo? No te lo podría confirmar, porque la verdad esto es lo que ha puesto él actualmente, pero hace un tiempo anteriormente también se había filtrado que habían otros personajes que podrían ser bastante interesantes e importantes para el mismo juego, como un mecánico, y generar problemas con la misma relación. La verdad estoy tratando de conectar los puntos, tanto lo que comenta él en este libro de filtraciones y tanto lo que hemos visto anteriormente, ya que muchas de las cosas, si te das cuenta, pues sí tienen sentido, o por lo menos concuerdan con lo que hemos visto actualmente. Pero otra cosa que no entendí mucho es el Bitcoin y el dinero. Otro factor importante de los GTAs es el dinero, y en este no se quedaría corto, ya que nos comenta el creador de este libro de filtraciones que el Bitcoin y las criptomonedas formarían parte importante del juego. No se sabe si en el online o algún punto de la campaña, pero serán utilizados para operaciones de dudosa procedencia y luego se convertirían en dinero real dentro del juego para evitar problemas y darle realismo, cosa que comenté hace un tiempo cuando hablé a fondo de GTA 6. Y según los rumores del realismo económico, por el hecho que se decía que en el próximo online podrías tener casas y venderlas igual a autos, o iba a ser otro punto importante y personal, ya que por ejemplo en GTA 6 si quieres vender pues tu casa, no lo puedes hacer, lo puedes reemplazar por otra misma de menor o mayor valor, pero no puedes hacer nada más, por lo cual al fin y al cabo pues sigue siendo una cosa invaluable, o en otras palabras, no lo puedes cambiar por un auto, o si quieres tener el dinero pues no lo puedes hacer, cosa que según comentó iba a ser un tema importante, y cuando hablé más a fondo de GTA 6 comenté este rumor del realismo económico, pero obviamente no iría por mal camino a nivel de realismo. Ahora, si hablamos del anuncio oficial y la presentación final, uno de los últimos puntos, pero no menos importante, sería la fecha de presentación y cómo se anunciará este mismo videojuego. Este mismo dice cosas como las que comenté yo anteriormente, específicamente dominios y la página web de Rockstar Games. Nadie sabe esto de GTA 6, pero principalmente si buscas gta6.com te aparecerá como el dominio está comprado, pero no está activado, al igual que gtabi.com. Pero si buscas gta5.com o gtab.com, te llevará directamente a la página oficial de GTA V, cosa que claro, no le daríamos tanta importancia, pero según las fuentes, este dominio fue actualizado en abril de 2022 y vence en mayo de 2024, es decir que en el peor de los casos, se tendría que actualizar o poner en marcha por estas fechas. Y retomando lo anterior y sobre todo lo del libro, pues cuadraría al 100%, porque también te comenté que estas no se pueden actualizar para levantar sospechas. Y si lo hacen como el remaster de Red Dead Redemption 2, lo harían adrede, porque ya lo irían a lanzar. Es un dato curioso pero 100% confirmado.
y es que por cierto es 100% real. Y sí, este sitio le pertenece a Take-Two. Aparece detallado en la parte del dueño del dominio. Esto es información completamente verídica, al igual que la siguiente, que sería que lo que comenta el tipo no es solo que estos dominios están siendo actualizados también, sino también rockstarcartel.com, que si entras a esta página principal supuestamente relacionada a GTA 6, te llevaría a GTA 5. Estas son compras de páginas web y sobre todo dominios que si te pones a pensar, pues no tiene ningún sentido, a no ser de que lo conectáramos con un próximo lanzamiento. Y como te dije antes, el propietario de las mismas es Take-Two o Rockstar Games, que en este caso no haces una idea, lo importante es que serán para una próxima entrega o lanzamiento, siendo específico para un tráiler. Por si no sabían, en GTA 5 hay un cartel que muchos no conocen, llamado Vice el Musical o Vice the Musical, y es la fecha de lanzamiento de los trailers de videojuegos de Rockstar. Aparece 20 de octubre y 14 de agosto. Adivinen cuándo salió el primer trailer de Red Dead Redemption 2. Efectivamente, el 20 de octubre. Así que lo más probable es que un teaser o trailer de GTA 6 podría salir el 14 de agosto de este mismo año, tomando en cuenta los reportes y easter egg del mismo videojuego. Por esto es importante, ya que en el peor de los casos estos sitios web se tendrían que actualizar en abril de 2024. Por esto mismo es que la compañía podría planificar un anuncio sorpresa o hasta un lanzamiento estratégico para crear expectación y emoción en los fans de la saga, y ya luego cuando anuncien cuando alguien menos se lo espere, que en este caso podría ser cuando quiera lanzar el remaster de Red Dead Redemption, podría ser el momento perfecto para que todos piensen que no va a salir nada más y finalmente ponen en marcha estos sitios web y sobre todo el anuncio del juego. Sin importar la cantidad de información mencionada gracias a este libro del filtrador, las pistas nos dicen que al parecer va a ser bastante interesante para la comunidad el año 2024. Así que le echaría mucho ojo al siguiente año, ya que al parecer, según lo comentado aquí y que le ha dado el clavo casi en todo, puede que el próximo año sea muy importante, sobre todo para el gran anuncio de GTA 6. Por favor, suscríbete y deja un like, tengo que alimentar a mis gatos. Chau.